Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida en esta hermosa mañana, a este hermoso tiempo que tenemos con relación a la palabra del Señor. El mensaje para hoy, amados hermanos, lo encontramos en el Salmo 57, un mensaje corto pero bien sustancioso. Nuestro título, No estamos solos. Ese es el título, No estamos solos. Sobre todo se aplica en esos momentos difíciles de nuestra vida. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por esta hermosa mañana, te damos gracias por tu palabra. Pedimos en esta hora, Señor, ser confortados, alentados, animados. Que tu palabra sea ese alimento que necesita nuestra alma, nuestra vida espiritual, a fin de fortalecernos y mantenernos firmes en este precioso camino que nos conduce a la gloria eterna. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Salmo 57 es un salmo de David y es prácticamente un clamor por la ayuda, la protección de Dios. Recordemos que David siempre tuvo dificultades con Saúl y Saúl procuró en varias ocasiones quitarle la vida. Inclusive David tuvo que escapar de David a fin de salvaguardar su vida. Y en esas ocasiones David huye hacia una cueva y allí dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde el cielo y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Qué hermosas palabras, amados hermanos, llenas de confianza, llenas de seguridad. Palabras como estas, cuando son expresadas, solamente provienen de un corazón, provienen de un alma, de una persona que verdaderamente ha conocido a Dios, que verdaderamente ha tenido el privilegio de experimentar su misericordia, de experimentar su gracia. En esta ocasión encontramos a un David, un hombre temeroso de Dios, no temeroso simplemente por sus palabras, dichos o afirmaciones, sino temeroso por sus hechos evidentes, hechos reales. Amados hermanos, Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. No solamente de labios o expresiones verbales, sino que aprendamos a confiar de todo nuestro corazón. Es muy fácil hacer una declaración verbal o una confesión de fe en cuanto al conocimiento que tenemos de Dios. Es muy fácil afirmar que Dios es el que sana. Es muy fácil afirmar que Dios es mi proveedor o afirmar que Él es mi pastor.
Pero lo difícil es que esas palabras verdaderamente salgan de nuestro corazón. David no solamente lo expresaba, sino que lo afirmaba, lo clamaba. Y sin importar dónde, cómo, cuándo o en qué lugar se encontrase, qué dificultad pueda acechar su vida, David estaba completamente seguro de que Dios era su refugio. Y por eso David clamaba a Dios: ten misericordia de mí, es decir, suple, oh Dios mío, en la miseria, en la dificultad, en la situación que me encuentro. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Cuando nosotros apelamos a la misericordia de Dios, amados hermanos, nosotros estamos reconociendo que no somos merecedores del favor y de la gloria de Dios, que no somos aquellas personas que pueden exigirle algo a Dios. Al contrario, misericordia. La misericordia es algo que sale del corazón, producto del amor. Y Dios es amor, amados hermanos. Y cuando Dios le merece a una persona su misericordia, no lo hace porque espere algo, espere un presente, un don, o espere ver algo de alguien. Simplemente Dios obra en misericordia porque a Él le place, simple y llanamente. No porque nos hayamos portado bien, no porque hayamos hecho alguna obra o algún favor, como algunas personas posiblemente consideran que al hacerle algo de bien a las demás personas, comportarse bien, caminar adecuadamente, etcétera, etcétera, es motivo para que Dios extienda su misericordia. Pero no, amados hermanos, David sabía, número uno, en la situación que se encontraba. Número dos, sabía que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y número tres, David estaba seguro de que ese Dios que tiene misericordia, ese Dios, solo Él podía ayudarle. Porque en ti ha confiado mi alma. Diferentemente si Saúl lo asesinaba o no le asesinaba, si le quitaba su vida o no le quitaba su vida, la esperanza de David era que Dios tendría cuidado de su alma. David tenía una visión bastante amplia, amados hermanos. Él no solo se limitaba a las situaciones materiales, a las situaciones terrenales, a sus conflictos personales, sino que él también podía darse cuenta que aunque perdiese su vida, su alma estaría tranquila, estaría en las manos del Creador. Muchas personas se atemorizan posiblemente por la muerte. Se atemorizan por perder su vida en un accidente, en una tragedia, etcétera, etcétera.
pero no se percatan que después de la muerte también hay un peligro inminente para todos los seres humanos. Este peligro es el juicio de Dios. Este peligro es que todos los seres humanos están condenados. Más sin embargo, David no solamente depositaba su confianza en el Dios Todopoderoso, sino también su confianza en el Dios de misericordia, en el Dios que perdona. Cuando hablamos de que Dios tiene misericordia, no es solamente suplir en algunas necesidades, sino suplir en la necesidad más grande del ser humano, que es el perdón de sus pecados. Y David lo sabía. De hecho, el mismo David lo expresa ahí mismo en el Salmo 51, un precioso salmo, Salmo de David. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Qué tremendo, amados hermanos. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Una oración, un clamor que levanta cuando en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de su locura, en medio de su extravío, en medio de su desobediencia, allí con Betsabé, con la muerte de Urías, en medio de ese pecado, David, a través del profeta Natán y de las palabras, el llamado de atención que le hace el profeta Natán, o Dios mismo le hace este llamado a través del profeta Natán, David se da cuenta de su condición y él solamente apela a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué tremendo, hermanos. Nosotros los seres humanos no podemos exigirle nada a Dios, ni tampoco negociar con Dios. Hay algunos que tratan de negociar con Dios. Negocian con su servicio posiblemente a un templo, a una congregación. Negocian posiblemente con sus bienes, con sus ofrendas. Negocian posiblemente con sus buenas acciones del día, sus caridades, etcétera, etcétera. Pero amados hermanos, con Dios no podemos negociar. Dios es el que pacta y ha pactado con nosotros. Pero nosotros no podemos pactar con Dios, ni mucho menos prometerle a Dios. Tengamos cuidado, amados hermanos, cuando le hagamos promesas a Dios. Esas promesas, amados hermanos, atan nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra vida, los ata a una realidad que muchas veces nosotros no podemos cumplir. Por eso hay que simplemente ceñirnos al plan de Dios, a lo que Dios pone sobre la mesa, a lo que Dios nos ha entregado, nos ha otorgado para nuestro beneficio. Y uno de esos beneficios gloriosos, amados hermanos, es el que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y es el privilegio de poder nosotros experimentar la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad y borra mis rebeliones. Ten misericordia de mí. Qué tremendo, amados hermanos.
La misericordia de Dios es lo que deberíamos nosotros o en lo que deberíamos nosotros enfocarnos todos los días, en cada momento, en cada instante, amados hermanos. Reconocer, ir con humildad delante de Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Y no solamente eso, amados hermanos, sino, como ya lo dije antes, no limitarnos a las cosas materiales, no limitarnos a esta vida terrenal, sino ir más allá. Ten misericordia de mi alma. Así como lo declara, como lo expresa el salmista, porque en ti ha confiado mi alma. Amados hermanos, las dificultades de la vida son una hermosa oportunidad para que nosotros podamos dar a conocer nuestra confianza en Dios, para que nosotros podamos dar a conocer de qué es lo que verdaderamente estamos hechos. Como lo dije antes, es fácil decir creemos en Dios, es fácil decir yo creo en Dios, es fácil decir tengo fe en Dios, es fácil decir mi Dios el buen pastor, mi Dios el proveedor, mi Dios el sanador, mi Dios mi refugio. Es fácil, amados hermanos. De hecho, hay muchas personas que tienen el Salmo 91 ahí en su casa, abierto su Biblia, la abren ahí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni por mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es fácil leerlo, es fácil apropiarnos de esas palabras, decir yo creo en estas palabras, mas sin embargo, amados hermanos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay una realidad que no podemos pasar por alto y es nuestra debilidad. Hay una realidad, amados hermanos, que no podemos pasar por alto y es esa condición que nosotros tenemos, esa condición pecaminosa, esa condición que nos lleva a la desobediencia, esa condición que nos lleva a cometer miles y miles de errores, decisiones equivocadas continuamente. Y es la que nos lleva a meternos en dificultades, en problemas. Es más, aun cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, no faltan los envidiosos, no faltan los enemigos, no faltan aquellos que quieren ir en contra de nosotros. Así como en este caso que estamos mirando con el rey David. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde el cielo y me salvará de la infamia del que me acosa. ¡Qué tremendo! Era perseguido. Fue en varias ocasiones casi llevado a la muerte por la infamia, por los celos, por las mentiras, por las patrañas del rey Saúl. Qué tremendo, amados hermanos.
Nosotros no somos moneditas, sobre todo los creyentes, no son moneditas de oro para caerle bien a las personas. Aparte de eso, continuamente cometemos errores. Mas, sin embargo, amados hermanos, como creyentes, necesitamos evaluar nuestra fe. Necesitamos evaluar nuestra fe y delante de la Escritura y frente a las situaciones adversas de la vida, necesitamos dar a conocer de qué es lo que estamos hechos. No es tomar una Biblia y ponerla debajo del brazo. No es establecer una rutina diaria o semanal, camino hacia el templo, camino hacia la congregación. No es jactarnos de un título, de un don, de un ministerio, sino es saber de qué estamos hechos frente a Dios. Nuestra fe realmente es una fe que confía en Dios, una fe que le otorga a nuestra alma y nuestra vida a ese Dios como el todo de nuestra seguridad. Una fe que pacientemente espera en el favor, en la bondad y en la misericordia de Dios, pero sobre todo, amados hermanos, en la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! A veces esperamos y confiamos, por eso David en este precioso salmo lo dice muy clarito: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Él no estaba seguro si iba a morir o no iba a morir. Él no le estaba diciendo: Señor, mira que Saúl no levante su mano contra mí. David salía a las batallas, salía a las guerras, y cada vez que un soldado, que un guerrero salía a la batalla, él era consciente de que posiblemente no regresaba. David no era un hombre que le tenía miedo a la muerte. David era un hombre temeroso de Dios y por consiguiente David consideraba que después de la muerte había una gloria eterna y que esa gloria eterna estaba solamente en las manos de Dios. Por eso él deposita su confianza en ese Dios. Él entrega su vida, entrega su alma en ese Dios todopoderoso, a ese Dios todopoderoso. Qué tremendo, amados hermanos. Dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos, hasta que pase la dificultad. Posiblemente, amado hermano, amada hermana, amigo, usted que me escucha, posiblemente estás lidiando con alguna situación, alguna dificultad durante muchos años. Así como la mujer del flujo de sangre, 12 años, cargando esa cruz de dificultad. Mas, sin embargo, su fe la llevó a experimentar su libertad, su confianza, su seguridad, su esperanza, su paz. Eso sucede, amados hermanos, cuando aprendemos a confiar
en Dios, a confiar en su voluntad, a esperar en Él. Si hay algo por lo que podemos nosotros clamar o deberíamos clamar, es por la misericordia de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecha nuestra fe? ¿Cómo se sustenta nuestra fe? ¿Cómo estamos abordando nosotros nuestras dificultades o nuestra vida? ¿Qué concepto, qué pensamiento tenemos nosotros en cuanto a la vida en Cristo Jesús? Preguntas y preguntas, amados hermanos. Pero es de suma importancia que nosotros aprendamos a confiar en ese Dios misericordioso. Que nos abandonemos completamente a su voluntad y si Dios determina algo, amén. Si Dios quiere que siga en la lucha y en la prueba, amén. Pero no dejaremos que las situaciones adversas dobleguen nuestro ánimo, dobleguen nuestra fe, dobleguen nuestra confianza. Hay muchas personas que no resisten la prueba, no resisten las dificultades y las situaciones difíciles y se doblegan. Simplemente abandonan el camino, dejan de creer en lo que alguna vez creyeron o en el que alguna vez creyeron, simplemente por las pruebas y las dificultades. Pero amados hermanos, alentémonos con estas palabras. Dios no nos llamó para ser derrotados, Dios no nos llamó para ser quebrantados hasta no poder colocarnos de pie nuevamente. Dios nos llamó porque tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Bien, amados hermanos, los dejo con este mensaje, con este pensamiento, con relación a nuestra fe, a nuestra confianza en ese Dios maravilloso. No dejemos de creer. Dios nunca nos ha abandonado, no estamos solos. Dios está con nosotros. Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, quiere y le place compartirlo con otras personas, dan la libertad de hacerlo. Que Dios los bendiga.